Bueno, mis hermanos, vamos a continuar con nuestra segunda sesión de esta cuarta clase. Estamos estudiando el libro de Hechos, el desarrollo de la iglesia que nos narra el Nuevo Testamento. Y hemos visto hasta el momento tres cosas. ¿De qué trata realmente Hechos? Y ahí en sus pantallas tienen el resumen, la continuación de la obra de Jesucristo mediante el Espíritu Santo para la expansión del Evangelio. También estamos estudiando quién escribió Hechos, ya lo vimos. Lucas, el médico amado. Consideramos alguna evidencia interna y externa de esto. Veamos que el libro de Hechos hace parte del segundo volumen de la obra de Lucas. ¿Y para qué fue escrito? El gran propósito histórico, o como lo vimos, literario, teológico, histórico, misionero. La historia, entonces, al servicio de la teología, y vimos algunos propósitos secundarios también que Lucas pudo tener en mente. Y el resumen, el programa maestro del libro, con el versículo que ustedes se pueden guiar para entender qué es lo que va a desarrollar el libro de Hechos, lo encuentran en Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, que por cierto es un versículo muy interesante porque nos enseña para qué era Pentecostés. Y Pentecostés es el cumplimiento de lo que Jesucristo había prometido a sus discípulos, de que el Espíritu Santo iba a venir sobre ellos por un propósito particular, el de capacitarlos y darles poder para ser testigos ante las naciones. ¿Y dónde vemos eso? En el cumplimiento de esa promesa en el libro de Hechos, que es precisamente como lo vemos. Así que esas tres preguntas: ¿qué es el libro de Hechos? ¿Quién escribió el libro de Hechos y para qué? Nos lleva entonces a una cuarta pregunta, que es la que vamos a analizar en esta segunda parte, y es: ¿cómo está estructurado el libro de Hechos? ¿Cómo está estructurado? Y de manera muy general, hermanos, muy panorámica, se pueden enseñar dos estructuras que coexisten en el mismo libro. Primero, la más importante, creo yo, la estructura geográfica. Ahí les aparece a ustedes en esa línea que aparece allí. Y es una estructura geográfica porque ustedes pueden dividir a Hechos en tres partes. Hechos del capítulo 1 hasta el capítulo 7, Jerusalén. Hechos, capítulo 8 al capítulo 12, Judea y Samaria. Hechos, capítulo 13 hasta el capítulo 28, que es el último capítulo, hasta lo último de la tierra. Y eso está siguiendo Hechos 1:8, que es la estructura que nos desarrolla todo. Entonces ustedes pueden analizar o revisar el libro de Hechos, y eso es lo que nos va a tratar. Si quieren estudiar sobre lo que pasó en Jerusalén después de la ascensión de Cristo, los primeros 7 capítulos. Si quieren ver cómo se desarrolla en Judea y en Samaria, capítulo 8 al 12, y cómo se llega a las naciones hasta el final a Roma, entonces del capítulo 13 hasta el final del libro. Y esa es una de las estructuras que nosotros podemos encontrar. Eso corresponde directamente a Hechos 1:8. Pero también podemos hacer una segunda estructura a través de dos protagonistas que son muy importantes en el libro de Hechos, ya los había mencionado, y les aparece en la parte de abajo: el apóstol Pedro y el apóstol Pablo. Encontramos a esos dos. Al apóstol Pedro lo encontramos desde Hechos capítulo 1 hasta el versículo 12. Él es el que sale del aposento alto, predica la palabra, es encarcelado, etcétera. Él es el que está allí en la iglesia que acaba
de desarrollarse, tiene ese encuentro con Ananías y Zafira dentro de la iglesia, etcétera. Todo esto ustedes lo van a encontrar la predicación, van a encontrar Pentecostés, van a encontrar milagros, van a encontrar la persecución, van a encontrar yendo a Samaria, van a encontrar el encuentro con Cornelio, y ahí es donde entonces Hechos nos va a hablar de la inclusión de los gentiles. Y para eso nos lleva al segundo protagonista del libro de Hechos, eh, que es el apóstol Pablo. Desde Hechos capítulo 13 hasta Hechos capítulo 28. De Pablo vamos a conocer la conversión, el llamamiento, los viajes misioneros, la predicación, las iglesias que se establecen, su arresto hasta la llegada a Roma. Ahora, como les decía anteriormente, acá puede haber confusión a veces para algunas personas porque Hechos no está presentando la historia de Pedro y luego la historia de Pablo, como si fueran biografías, sino que ambos participan en la misma misión de Cristo por el poder del Espíritu Santo. Entonces, no olvidemos eso. Ese es el desarrollo, pero ya entonces nos muestra a través de quién es el Señor va a hacer toda esta obra, y especialmente van a ser ellos dos los que representan a los judíos que se van a convertir y a los gentiles en ese desarrollo y cumplimientos proféticos que encontramos en el libro de Hechos. También se puede formular de una manera simple esto para que no lo olviden, según Hechos 1:8. Jerusalén, Samaria, naciones, o más completo. ¿Qué nos dice el libro de Hechos, por ejemplo, desde la perspectiva geográfica? Jerusalén, Judea, Samaria, Roma, siempre acompañada de Hechos 1:8 como su ancla textual. Ese es el versículo que tal vez nos pudiéramos memorizar del libro de Hechos. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta los confines de la tierra. Muy bien. El final del libro de Hechos es significativo porque Pablo llega a Roma. Es el final, en los dos. En el geográfico, si vemos la estructura geográfica, llega hasta Roma, hasta los confines de la tierra, pero por el lado de Pablo, Pablo es el que llega a Roma. Entonces, en el final del libro encontramos que él llega, pero Lucas no cierra con, y aquí terminó la misión, sino que Hechos, y miremoslo juntos, Hechos capítulo 28, que es el final del libro. Vamos allí. Versículo 30 y 31 termina de la siguiente manera. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Es muy particular ese final. Eh, por lo menos, por ejemplo, de una manera personal, uno esperaría ahí al final un amén, por lo menos. Pero la razón por la que no vemos esa estructura al final es porque el libro está terminando con el Evangelio avanzando, pero no con una conclusión definitiva. Es decir, anunciando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Es decir, él llegó a Roma y siguió predicando y siguió enseñando. Es decir, Hechos 28 tiene un final abierto. Ese dato conecta con la estructura literaria con una pregunta que puede surgir, y es ¿cuándo se escribió Hechos? Entonces, la explicación más conveniente de por qué Lucas termina el libro con Pablo todavía preso, como lo vemos allí, pero un apresamiento político con muchos beneficios, esperando juicio sin resolver su caso, es sencillo, porque en el momento de escribir ese encarcelamiento todavía no se había resuelto. Ahí es donde termina la lectura. El hecho de que Pablo llevara 2 años en prisión romana al final de Hechos apunta a una fecha de escritura del libro de Hechos a principios de la década de los 60.
antes de que Nerón se volviera contra los cristianos en el año 64. Entonces, algunos eruditos, por ejemplo, prefieren fechar hechos hacia el 80, apoyándose, por ejemplo, en que el Evangelio de Lucas, algo que no vemos, eh, refleje la destrucción de Jerusalén en el año 70. Pero es que en Lucas 21:20 hay una profecía, pero es reconocer que Jesús tenía la capacidad profética, lo cual permite aceptar una fecha temprana sin dificultad, sabiendo que un día se iba a cumplir, pero no vemos que Lucas nos relate toda esa destrucción que va a ocurrir históricamente fechada allí en el 70 después de Cristo. Por eso creemos que es una fecha temprana. El final abierto entonces de Hechos no es un descuido literario, no es que le falte una parte, es el reflejo honesto de que Lucas escribió mientras la historia todavía estaba sucediendo, y eso es lo que nos enseña, que la historia va a continuar. Y es una forma teológica de decir que la palabra de Dios sigue avanzando más allá del último capítulo del libro de Hechos, y sabemos que fue así por los siguientes libros que vamos a encontrar y por nosotros hoy día, después de tantos años que seguimos en el camino de la verdad y que van a venir otros hasta que el Señor Jesucristo regrese otra vez en su segundo advenimiento. Muy bien, esa entonces pudiéramos considerar es la estructura. Pudiéramos detenernos a ver los viajes misioneros, todos estos temas, pero no nos alcanza el tiempo y por eso lo vemos de una manera muy general para podernos acercar y poder entender un poco más. Entonces, cuando leamos Hechos, esto nos va a ayudar mucho porque es un desarrollo. Por eso tantos detalles, tantas cosas, pero al final es un desarrollo de la obra del Señor. Ahora, una última pregunta que vamos a responder en esta clase sobre el libro de Hechos es, ¿cuál es el gran mensaje teológico? Y algo ya hemos visto y vamos a recoger todo esto como una síntesis, y es que ese gran mensaje, y este debe ser el punto más importante, eh, el que debe quedar resonando, es que podemos organizar la teología de Hechos alrededor de cinco verdades. Cinco verdades, ahí aparecen en su pantalla. Primero, Cristo resucitado no se esfuma de la existencia, sino que continúa su obra. Cristo no desaparece de la historia después de la ascensión, no deja a los discípulos allá, miren a ver qué van a hacer, sino que Hechos va a comenzar con Cristo resucitado y ascendido y continúa mostrando a Cristo reinando y haciendo avanzar su evangelio tal como había prometido. Y así lo está cumpliendo. Entonces, ese es el primer mensaje teológico que encontramos ahí, que la ascensión de Cristo no significa la ausencia de Cristo, sino la exaltación de Cristo. Y eso es lo que observamos. Y eso es lo que ve después Esteban cuando se abre el cielo y está siendo apedreado, pero él ve allá el Cristo sentado, el Cristo gobernando y reinando. No han sido abandonados, no están solos. El Evangelio sigue avanzando, por las promesas permanecen y la esperanza se aviva. Esa es la primera idea y el mensaje teológico. Un segundo mensaje teológico que podemos reconstruir allí del libro de Hechos es que el Espíritu Santo capacita a la iglesia. El Espíritu Santo aparece a lo largo de todo el libro. En Hechos 1 se promete poder del Espíritu Santo. En Hechos 2 desciende en Pentecostés para capacitar a los hombres a predicar el Evangelio en los diferentes idiomas de todos los judíos que se reunían a celebrar la fiesta de Pentecostés, como era habitual para ellos. En Hechos 4 fortalece a los creyentes. En Hechos 6 dirige el ministerio. En Hechos 8 guía a Felipe. En Hechos 10 confirma la inclusión de los gentiles. En Hechos 13 envía a los misioneros. En Hechos 16 dirige los viajes. En Hechos 20 incluso advierte a Pablo. Puede añadírsele también que el Espíritu concede poder milagroso en Hechos 13, sabiduría en momentos de decisiones doctrinales como en Hechos 15, o guía en decisiones administrativas concretas de la iglesia como en Hechos 13, versículo 2. Así que la misión de la iglesia depende del poder de Dios, no de la capacidad humana. Depende del poder que el Espíritu Santo da para poder ampliar, expandir, desarrollar esta misión que Él nos ha dado. Una tercera verdad es el Evangelio es para todas las naciones. El libro comienza en un contexto predominantemente judío,
pero avanza hacia samaritanos, un oficial etíope, gentiles de todo tipo, ciudades griegas, Asia Menor, Macedonia, Grecia y finalmente Roma. Es decir, es un desarrollo y cumplimiento de que ya no solamente la salvación se ve entre los muros del remanente de los israelitas y algunos extranjeros que venían a ser prosélitos, sino que ahora sale de esos muros y se predica por todas las naciones. Punto culminante ahí, el concilio de Jerusalén en Hechos 15, donde se reúnen los enviados de la iglesia de Antioquía y los pastores y los apóstoles de Jerusalén, y queda establecido que los gentiles no necesitan convertirse primero al judaísmo para pertenecer a Cristo. Ahí entonces vemos ese punto central del evangelio para todas las naciones. Un cuarto mensaje teológico que podemos encontrar es que Dios gobierna soberanamente la expansión del Evangelio. Ustedes van a encontrar en el libro que la iglesia enfrenta persecución, cárceles, oposición, asesinatos, conflictos internos, naufragios, autoridades hostiles, y aún así el Evangelio sigue avanzando y cumple su propósito que desde Hechos 1:8 el Señor estaba recordando que les había dicho a los discípulos, y tal cual se cumple. El texto importante acá que nos recuerda esa verdad se encuentra en Hechos capítulo 4, cuando, miren conmigo un momento, Hechos capítulo 4. Acá dice en el versículo 27 y 28, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¿Qué nos está enseñando? Que los hombres actúan conforme a sus propios propósitos, pero Dios está llevando adelante el suyo inevitablemente. Así que la oposición humana jamás puede frustrar el propósito soberano de Dios. Y por eso Hechos termina con Pablo en Roma. Hasta allá llegó el Evangelio y va a seguir llegando a los confines de la tierra. Ese era el confín de la tierra que se entendía en ese entonces, que era el mundo del Imperio Romano, pero sabemos que iba más allá, incluso hasta nosotros y mucho más allá en todo el mundo. Y la quinta verdad que encontramos aquí es que la iglesia es enviada para dar testimonio de Cristo. La palabra testigo es fundamental en todo el libro. Los apóstoles predican, enseñan, sufren, dan testimonio, llaman al arrepentimiento, anuncian la resurrección, y esa misión no termina con ellos, continúa en la iglesia hasta el día de hoy. Y ese es el gran mensaje teológico del libro de Hechos. Así que, en conclusión, hermanos, vimos el qué, el quién, el para qué, el cómo y ese gran mensaje teológico final. Hechos entonces presenta a Jesucristo resucitado y exaltado, continuando su obra por medio del Espíritu Santo, capacitando a sus testigos para proclamar el Evangelio, incorporando a judíos y a gentiles a su iglesia y haciendo avanzar soberanamente el reino desde Jerusalén hasta todas las naciones. Hoy vimos entonces ese desarrollo. Vimos quién escribió este libro, para qué, cómo está armado y qué gran verdad lo sostiene. Y de aquí en adelante, entonces, cada vez que abramos un capítulo de Hechos, Pentecostés, Samaria, Cornelio, Antioquía, los viajes de Pablo, Roma, vamos a poder ubicarlo dentro de esa misma estructura y dentro de ese mismo mensaje. El Cristo resucitado, edificando su iglesia por el Espíritu desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Así que vamos a dejar ahí por hoy